Buenas tardes amigos, quería aprovechar en este video a propósito de una pregunta que ha sido recurrente en mí, es decir, me han recurrentemente preguntado a qué se debía que en mí confluyeran la matemática, la filosofía, la literatura, desde la literatura, en particular la poesía, la música. Bueno, lo que quiero aprovechar a través de este dato biográfico que se da en mí es mostrar que estas disciplinas, en un cierto plano más profundo, menos visible, encuentran un fundamento en sí mismas que las permite hacer confluir. De niño la escuela la he experimentado, sobre todo en la escuela primaria, como un ámbito no de disfrute, no a razón del conocimiento o del aprendizaje. Siempre a temprana edad ya me vi casi hechizado por ciertos ámbitos del saber, pero sobre todo para no distraerlos con descripciones, en todos esos hechizos el fundamento que los unía era la emoción de descubrir lo que significa pensar, lo que significa poder pensar, lo que significa poder comprender algo. Entonces, en mis primeros escritos de los grados más pequeños, cuando yo tenía que recrear un cuentito que habíamos leído con la señorita, a mí me parecía maravilloso que yo pudiera escribir ese pequeño relato, que yo pudiera haber entendido ese cuento y además contarlo con mis palabras. La misma vivencia emocional cuando podía plantear un problemita de matemática o entender el procedimiento para resolver una cuenta, eso se fue abriendo con el tiempo hacia los demás ámbitos que a mí me interesaban. Me interesaba el tigre de Bengala, me interesaba después saber cómo estaban distribuidos los felinos por todo el mundo. Vivía con el libro que encontraba en la biblioteca de mi papá y adopté su propio escritorio con esa gran biblioteca como un lugar para mí, que era un lugar vital, un lugar de juegos. Entre esas enciclopedias y libros yo encontraba músicos, encontraba filósofos, encontraba historias de las culturas. En fin, empezó a ser ese mundo como una especie de patio en donde yo jugaba muy seriamente, como suelen jugar los niños, que se toman a pecho el juego y que concentran sobre todo la gratitud de poderlo jugar sin resultados, sin ganar o perder. Después me di cuenta que cuando ya en la escuela secundaria a mí me atraía especialmente poder armar mis propios relatos, me di cuenta de que en el lenguaje también hay una riqueza. Los lingüistas hablan de la polisemia de las palabras, o sea, la capacidad de una palabra y de cada palabra de albergar en sí misma tantos matices contrapuestos, además de muchas veces referir a cosas diversas. Cuántos matices de valoración, cuántos matices de sensibilidad habitan a las palabras. Entonces cuando uno tiene que armar un relato, tiene que armar dos personajes, en realidad uno los arma porque los descubre, los siente, después le tiene que dar forma y tiene que imaginar una escena entre ellos y plantear un conflicto o plantear un reencuentro. Cómo elegir las palabras, el valor inmenso que tiene poder dar con la palabra precisa, que confluya en la atmósfera emocional y existencial en la cual esos personajes fueron imaginados y en ese escenario en particular donde ellos se van a encontrar o a desencontrar. Y bueno, y la experiencia filosófica misma, esa experiencia originaria que nos desborda cuando simplemente nos miramos a nosotros mismos y miramos la vida que nos ha pasado
miramos la vida incierta que creemos que todavía tenemos por delante, miramos esa vida implantada dentro de un mundo, nos miramos ante las cosas del mundo y sentimos que toda esa presencia es desbordante en sentido, en explicaciones, desborda las explicaciones, desborda los sentidos y asimismo nos exige encontrar todas las explicaciones y tratar de vivenciar con verdad todos los sentidos que podamos. En la música, la experiencia de la belleza, el acontecer de la belleza, en la vivencia que nosotros podemos hacer de la belleza en sí misma a través de una canción que nos guste, a través de una melodía que nos guste, cómo empezamos a descubrir que la belleza no acontece de cualquier manera, que dos notas no suenan bien de cualquier manera, que no suenan bien dentro de cualquier compás, como cuando uno escribe poesía siente que cada verso es como un pequeño compás que va anunciando, como se anuncia el amanecer, al próximo verso, al próximo compás. Por supuesto, en un abanico de posibilidades creativas. No es que un verso esté implicado necesariamente por los anteriores, porque justamente la tarea es creativa, pero como esas posibilidades también no son arbitrarias, no es cualquier verso el que puede suceder a los anteriores, no es cualquier compás el que puede suceder a los anteriores, más allá de que quizás sean muchísimas las posibilidades para poder concebir ese compás siguiente que vaya haciendo transcurrir todo lo que sigue sonando en él, porque la música suena toda junta en cada compás, no solamente en cada compás que suena, sino que todos los anteriores suenan en él y suenan preanunciando a los compases que vienen. Como eso sucede cuando uno escribe poesía. Bien, todas esas vivencias que yo descubrí desde temprana edad, y no solamente las descubrí, lo que más valoro es que no las dejé perderse como si fueran simplemente casualidades anecdóticas. Las descubrí reveladoras de algo que era profundamente para mí, que era un mensaje escrito a mi nombre. Y la vocación, en este caso en mí se planteó multidisciplinariamente: la matemática, la filosofía, el teatro, la poesía, la música, y quizás algo más, ¿no? Senderos que van confluyendo y que yo he descubierto en una afiliación conmigo de temprana edad y de manera, ya les digo, quiero insistir, no casual. No los consideré hechos anecdóticos y pasajeros. Vi que había una especie de revelación esencial acerca de mí. Yo les diría, más que acerca de mí, una revelación sobre mí, una revelación hecha por alguien sobre mí, una especie de regalo. Yo también lo vivía como viven los niños, un regalo, con la alegría de la gratitud que expande la capacidad de jugar. En este tiempo, en donde el trabajo a veces está tan poco vinculado con la vocación, quería aprovechar desde mi propia biografía y desde esta pregunta que es tan recurrentemente hecha hacia mí en cuanto a la casualidad de por qué en mí confluyen distintas disciplinas, bueno, queriendo aprovechar este dato biográfico, quería decirles que entonces muchas veces cuando descubrimos todo el abanico que realmente nos gusta de verdad, porque nos nombra de manera esencial y no accidental, todo ese abanico es un abanico que se sostiene a sí mismo y que nunca es casual y que tiene que ver con lo que nosotros somos. Y la dicha en la vida no puede ser lograda si nosotros desconocemos ese nombramiento, ese descubrimiento vocacional. Ese descubrimiento en lo cual nosotros después profesamos nuestra vida, nos profesamos a nosotros mismos. Eso es una profesión. Una profesión es ese ámbito en el mundo
en donde yo me profeso hacia los demás y me profeso desde lo que soy, con esa gratuidad con la cual yo también descubrí eso que me fue dado, eso que me fue concedido como una gran noticia acerca de quién soy yo. Entonces, bueno, con el gusto siempre de encontrarme con ustedes, quería aprovechar para explicar que la matemática, la literatura, la música, la poesía, acontecen alrededor fundamentalmente de la belleza, que es un acontecimiento en lo cual resplandecen verdades indiscutibles, pero que se deben vivenciar y que nos hablan de nosotros. Y ese descubrimiento está lleno de gozo, está lleno de placer y está lleno de gratitud y de libertad. La belleza nos libera. Así que bueno, a mí también me es muy importante compartir esto con ustedes y aprovecho entonces esta ocasión para hacerlo de este modo, a propósito de este tema. Como siempre, muchísimas gracias y nos estamos encontrando muy pronto.